El corredor de mantenimiento olía a aire reciclado y promesas incumplidas que Ethan Dell había decidido hace años que era el aroma universal de las estaciones fronterizas. Había estado catalogando raciones de proteínas robadas durante 3 horas. Aparentemente, alguien había desarrollado un próspero mercado negro de pollo sintético, que dijo algo deprimente sobre la vida en la estación cuando escuchó pasos resonando a través de los pasajes de metal. No es la confusión habitual de los equipos de mantenimiento o el ritmo deliberado de las patrullas de seguridad, sino correr. Carrera rápida y desesperada que hizo saltar las alarmas en su mente profesionalmente paranoica. Ethan dobló la esquina cerca del cruce 7 Alfa y casi choca con ella. Estaba pálida, su piel casi luminosa en la dura iluminación del pasillo con el cabello negro suelto alrededor de los hombros. Lo que llamó su atención de inmediato, más allá del hecho de que claramente estaba huyendo de algo, fueron sus orejas, largas, elegantemente puntiagudas, alejándose de su cráneo de una manera que la marcaba como decididamente no humana, a pesar de que todo lo demás sobre su apariencia sugería lo contrario. Vestía de civil, una especie de túnica oscura y pantalones rasgados a lo largo de una manga y chamuscados en el dobladillo, y respiraba lo suficiente como para que él pudiera escuchar el eco de las paredes. Sus ojos se encontraron. Las suyas eran oscuras, imposiblemente oscuras, y tenían una intensidad que hizo que su entrenamiento de seguridad gritara advertencias sobre situaciones peligrosas y mantuviera la distancia profesional. Ella no habló, no suplicó ni explicó, solo lo miró con una expresión que de alguna manera transmitía desesperación y dignidad, esperando a ver qué haría. Detrás de ella, tal vez 50 metros atrás, escuchó los pasos más pesados. Múltiples perseguidores moviéndose con la precisión sincronizada del entrenamiento táctico. Militar o paramilitar. Definitivamente armado. Absolutamente no el tipo de personas cuyas preguntas quería responder. Ethan tomó una decisión que violó aproximadamente 7 regulaciones de la estación y la mayoría de sus instintos personales de supervivencia. Agarró la escotilla de mantenimiento a su lado, la que conducía al sistema de acceso de ventilación. Estrecho e incómodo, pero navegable si no te importaba respirar polvo reciclado. Y lo abrió de un tirón, dijo en voz baja, no respire fuerte. Se movió de inmediato, plegándose en el estrecho espacio con sorprendente gracia. Ethan selló la escotilla justo cuando 3 figuras con equipo táctico sin marcar doblaban la esquina, sus armas enfundadas pero visibles. Sus expresiones sugerían que estaban teniendo una muy mala noche y tenían la intención de compartirla con quien se interpusiera en su camino. Contratista de seguridad, dijo la figura principal, leyendo la placa de identificación pegada a la chaqueta de Ethan. ¿Ves a alguien pasar por aquí? Cabello oscuro femenino moviéndose rápido. Ethan señaló el camino por el que había venido. Hacia la sección de procesamiento de carga. Sí, tal vez hace 2 minutos. Nos dirigimos hacia las bahías de carga. Parecía que ella sabía a dónde iba. Hizo una pausa, luego agregó con la útil preocupación de alguien que definitivamente no estaba mintiendo. Ella está en algún tipo de problema. Puedo alertar a seguridad de la estación si necesitas refuerzos. El equipo táctico intercambió miradas. La figura principal negó con la cabeza. Asunto privado. Nosotros nos encargaremos. Pasaron junto a él, las botas golpearon el revestimiento de la cubierta con un ritmo decidido y desaparecieron en el laberinto de pasajes. Ethan esperó exactamente 90 segundos, el tiempo suficiente para ser convincente, el tiempo suficiente para importar, antes de abrir la escotilla. La mujer se desdobló del acceso de ventilación, cepillando el polvo de su ropa con movimientos que probablemente estaban destinados a parecer casuales, pero que acarreaban demasiada tensión para tener éxito. Gracias, dijo ella. Su voz era más baja de lo que esperaba con un acento que no podía colocar que convertía la sola palabra en algo formal y casi ceremonial. No lo menciones. En serio, no se lo menciones a nadie porque solo mentía lo que parecían asesinos profesionales y preferiría que eso no apareciera en mi expediente personal. Ethan miró por el pasillo calculando rutas y tiempos. Esos muchachos se darán cuenta de que les envié en la dirección equivocada en unos 10 minutos. Tienes un lugar seguro al que ir. Ella dudó. Y en esa vacilación, Ethan vio una docena de cosas. Incertidumbre, cálculo, el tipo de agotamiento que venía de correr demasiado tiempo con muy pocas opciones. No en esta estación, dijo finalmente. Fantástico. Me encantan los problemas simples. Ethan sacó su seguridad de la chaqueta y se la entregó a ella. Ponte esto. Tapa los oídos si se puede. Son memorables, y memorable es malo cuando la gente te está cazando. Comprobó su personal comunidad, tirando hacia arriba de los horarios de salida de las que técnicamente no deberían tener acceso, pero había agrietado meses atrás, durante una particularmente aburrido de turno de noche. Hay un comercial de transporte de salir de la bahía de 7 de enero de 1940 minutos. Mezclado manifiesto de los pasajeros. Mucho caos, en el que es fácil desaparecer si no llamas la atención.
Ella tomó la chaqueta, estudiándolo con esos ojos oscuros, como si estuviera tratando de resolver una ecuación que no estaba del todo equilibrada. ¿Por qué me ayudas? Porque esos tipos que te perseguían parecían el tipo de personas que persiguen a alguien por las razones equivocadas. Isen comenzó a caminar, manteniendo su ritmo informal. Solo otro contratista moviéndose por corredores de mantenimiento en negocios legítimos. Además, porque he trabajado en estaciones fronterizas el tiempo suficiente para saber que las personas que corren generalmente merecen ayuda más que las personas que las persiguen. Llámalo instinto. Tu instinto podría hacer que te maten. Sí, bueno, mi instinto también me dijo que aceptara un trabajo de seguridad en una estación donde el contrabando más emocionante es el pollo sintético. Entonces, hemos establecido que no es perfecto. Él la guió a través de un cruce de servicio, pasando junto a un equipo de mantenimiento, demasiado concentrado en discutir sobre las calibraciones de las válvulas de presión como para notarlas. Soy Isen, por cierto. Isen vale, en caso de que necesite saber de quién es el terrible juicio para agradecerle más tarde. Se quedó callada por un momento, y cuando volvió a hablar, había algo en su voz que podría haber sido humor. Se libra, solo se libra. Sin apellido, título o la designación de especies para el papeleo. Definitivamente no estoy yendo a archivo. Solo si ARI funciona bien. Se mudaron a través de la estación inferior de L. Evels. El corazón industrial donde se movía la carga y atracaban los barcos y ocurría la mayor parte del trabajo real. Isen conocía estos pasillos íntimamente. Cada punto ciego de vigilancia, cada programa de mantenimiento, cada ruta que la seguridad oficial ignoró porque no valía la pena el esfuerzo. Había pasado 3 años trabajando en Kepler 7, el tiempo suficiente para que la estación se sintiera menos como un puesto y más como un rompecabezas particularmente complicado que se había vuelto decente resolviendo. Eso dijo Isen mientras esperaban un elevador de carga. Quiero saber qué hiciste para ganar ese tipo de atención. Porque si estás huyendo de deudas de juego o de una mala relación, me sentiré significativamente mejor con esta decisión que si, por ejemplo, eres un criminal de guerra fugitivo. Se libra casi sonríe. Casi. Nada criminal, solo el lugar equivocado, el momento equivocado, la gente equivocada que quería que estuviera en un lugar completamente diferente. Eso es refrescantemente vago. Aprecio el compromiso con el misterio. El ascensor llegó vacío, excepto por un trabajador portuario dormido que ni siquiera se movió cuando entraron. Por lo que vale, el lugar equivocado, el momento equivocado es prácticamente el lema no oficial de cada estación fronteriza. Deberíamos ponerlo en los letreros de bienvenida. ¿Pero te sucede a menudo? Ayudando a la gente a huir a través de túneles de mantenimiento. Te sorprenderías. El mes pasado, ayudé a un comerciante de Centauri a evitar a algunos acreedores muy enojados escondiéndolo en un contenedor de envío de lubricante industrial. Todavía huele débilmente a aceite sintético. Isen volvió a revisar su unidad de comunicaciones, verificando su ruta. Antes de eso, fue un ingeniero de terraformación quien se involucró con la esposa del administrador de la estación, lo cual fue incómodo para todos. Honestamente, en comparación con incidentes anteriores, eres francamente profesional. No has llorado, vomitado ni intentado sobornarme con nada raro. El caballero aún es joven. Por favor, no, tengo una política estricta en contra de aceptar sobornos que no se pueden convertir en créditos de estación o café decente. Llegaron a la bahía 7 con 20 minutos de sobra antes de abordar. La zona de salida estaba abarrotada de viajeros, humanos, Centauri, algunas especies que Isen no pudo identificar de inmediato. Todos enfocados en sus propios viajes y problemas. Camuflaje perfecto. Isen sacó un chip de crédito, uno de los fondos de emergencia que guardaba para situaciones que definitivamente violaban la política de la estación, y se lo entregó a Celibra junto con un pase de tránsito temporal falsificado que le había confiscado a un contrabandista el mes pasado y que nunca llegó a entregar. Esto debería darte un pasaje básico a los sistemas internos, dijo. Después de eso, está solo porque mi capacidad para resolver problemas se detiene en la jurisdicción de esta estación, y mi autorización definitivamente no se extiende a los viajes interestelares. Celiber tomó el chip de crédito y pasó, sus dedos rozaron los de él brevemente. No voy a olvidar esto, me dijo, y la formalidad estaba de vuelta en su voz, que la calidad ceremonial, que parecía extrañamente importante para ella. Sí, bueno, yo podría olvidar deliberadamente si esas tácticas chicos de volver con la mejor de las preguntas. Isen miró a prepararse para desaparecer en la multitud de pasajeros. Solo otro viajero entre cientos. Manténgase a salvo, Celiber. Solo se libra, trate de evitar los lugares equivocados y mal de veces por un tiempo. Ella lo miró por última vez, su expresión ilegible, luego le tocó el brazo brevemente en lo que podría haber sido gratitud, despedida o algo completamente diferente. Gracias, Ethan Vale, por confiar en tu instinto.
Luego ella se fue, desapareciendo en el flujo de viajeros que abordaban el transporte, y Isen se quedó solo en la Bahía 7, preguntándose si simplemente ayudó a escapar a un criminal o salvó la vida de alguien, y si alguna vez habría cuál. También se preguntó si las imágenes de seguridad de la estación habían captado alguna parte de su ruta, cuántos problemas tendría si así fuera, y si el robo de pollo sintético seguía siendo lo más interesante en su registro de casos, o si simplemente se actualizó personalmente a algo significativamente más complicado. Probablemente lo último, decidió mientras regresaba a sus aposentos. Definitivamente lo último. Su instinto era muchas cosas, pero sutil no era una de ellas. Isen se despertó con su unidad tranquila gritándole con una especie de alerta prioritaria, generalmente reservada para emergencias en la estación o brechas accidentales en las esclusas de aire. Había logrado dormir 4 horas después de la aventura de la noche anterior con una asistencia moralmente cuestionable, y su cerebro sintió que había sido reciclado a través del sistema de procesamiento de desechos de la estación. El mensaje fue lo suficientemente formal como para hacer que su conciencia aún nublada se sentara y prestara atención. Contratista de seguridad Ethan Dell. Por la presente se le convoca a comparecer ante las cámaras del Consejo Galáctico a bordo de la estación orbital Kepler 7. Se requiere asistencia inmediata. Se recomienda vestimenta formal. La falta de comparecencia constituye un incidente diplomático de gravedad no especificada. Isen lo leyó 3 veces. Luego, una vez más, solo para confirmar que no estaba alucinando por la falta de sueño o ingiriendo accidentalmente algo de las cuestionables raciones de proteínas que había estado catalogando ayer. El Consejo Galáctico no convocó contratistas de seguridad al azar. El Consejo Galáctico apenas reconoció la existencia de contratistas de seguridad aleatorios. Ocuparon los niveles superiores premium de estaciones como Kepler 7, existiendo en una atmósfera enrarecida de diplomacia entre especies y maniobras políticas que no tenían nada que ver con revisar manifiestos de carga o interrumpir peleas de borrachos en los bares de las estaciones. Definitivamente, esto es una broma, dijo Isen a sus aposentos vacíos, o un error administrativo. Probablemente ambos de alguna manera. Su unidad de comunicaciones volvió a sonar, esta vez con un mensaje de seguimiento de la oficina de enlace administrativo del Consejo que proporcionaba coordenadas específicas, plazos y un recordatorio útil de que todas las especies miembros tomaban muy en serio los incidentes diplomáticos y podían tener consecuencias que iban desde amonestaciones formales hasta acciones legales no especificadas. Fantástico. Me encanta ser amenazado antes del desayuno. Isen salió de su litera y miró fijamente su armario, que contenía ropa de trabajo, más ropa de trabajo y una chaqueta con manchas sospechosas de la investigación del pollo sintético. Nada remotamente parecido a la ropa formal. 20 minutos después, estaba llamando a la puerta de su vecino. Jere era un comerciante sentator que comerciaba con textiles y tenía la alegre amoralidad de alguien que había estado comerciando en las estaciones fronterizas durante 30 años. Abrió la puerta con una bata para dormir que probablemente costaba más que el salario anual de Isen. Isen, apenas es la mañana de la estación. ¿Finalmente aceptas mi oferta de invertir en ropa de calidad? Necesito pedir prestado algo que no haga que me arresten por falta de respeto diplomático. El Consejo Galáctico aparentemente quiere verme. Los 3 ojos de Yector se abrieron en secuencia, lo que Isen había aprendido significaba una sorpresa genuina en lugar del interés cortés que Centuri normalmente mostraba. El Consejo, ¿qué hiciste? Nada. Probablemente nada. Tal vez algo menor que implique ayudar a alguien a escapar de la persecución táctica anoche, pero eso no debería merecer la atención del Consejo a menos que ella fuera significativamente más importante de lo que mencionó. Las mandíbulas de Sector hicieron clic con diversión. Esta historia requiere detalles mientras te encuentro. Ella se enfrentó a la capa de sigilo del Stardance y trazó un curso de intercepción. Entonces, no los dejamos morir solos. Rearmó el único lanzatorpedos del transbordador, un arma patética contra una nave capital, pero era todo lo que tenían. ¿Cuál es el plan? Golpeamos un nodo de comando, dijo, con los ojos brillando con el fuego que él había llegado a conocer tan bien. Y cuando están distraídos, arreglas a quien queda. Él sonrió a pesar de todo. Ahora estás hablando. Mientras se lanzaban hacia el caos, Beyla activó las comunicaciones, transmitiendo en todos los canales abiertos, humanos y Kill por igual. Esta es Beyla del Fon Azul, anunció, con la voz sonando con autoridad. Hice un juramento. Tócalo y mírame quemar planetas. Pero hoy digo esto. Daña a un alma a bordo de ese barco y desharé tu flota con mis propias manos. Y por primera vez, no lo dijo solo por Re. Ella lo dijo por todos ellos. El bailarín estelar disparó hacia adelante, un dardo plateado en el corazón de la tormenta. Ra se preparó, con las manos en los controles de disparo, el corazón lleno de algo más feroz que el miedo. Porque este no fue el final. Era el comienzo de la pelea para la que había nacido.
Juntos, el torpedo golpeó True, no en el nodo de comando de Berit, sino en el inestable conducto de energía que serpenteaba a lo largo de su flanco de estribor. Beyla lo había visto en los esquemas de sus escaneos anteriores. Un defecto disfrazado de ornamentación, una debilidad escondida a simple vista. La explosión no destruyó el buque de guerra, pero paralizó su arsenal de armas principal, enviando arcos de rayos verdes crepitando a través de su casco como venas de pánico. En ese momento de caos, el Merci de Hierro y su escolta irregular rompieron la formación. No para huir, sino para aprovechar la ventaja. Combatientes humanos despojados de insignias nacionales y volando bajo una nueva bandera. Un círculo blanco sobre un campo de azul intenso, el símbolo del santuario, se abalanzó, apuntando a los grupos de sensores y las necesidades del motor con precisión quirúrgica. Desde la cabina del Stardance, Rey observó como una cañonera que ni siquiera había visto llegaba a la rejilla del escudo trasero del Berit. Su piloto volando con la imprudente gracia de alguien a quien no le quedaba nada que perder y todo que proteger. Beyla no animó. Ella no se regodeó. Simplemente guió su lanzadera a lo largo de la bahía de atraque del Iron Mercy, igualando la velocidad con manos tranquilas. Cuando se abrió la esclusa de aire, la capitana Daria Cole se quedó esperando, mayor, con cicatrices, pero con los mismos ojos agudos que una vez le enseñaron a coser una arteria femoral bajo fuego. Detrás de ella había una docena de caras, Kelly humana, incluso una mecánica de piel verde de los mundos del borde, unidas no por lealtad, sino por rechazo. «Llegas tarde», dijo Daria, pero su voz se quebró. «Tuve que recoger algunos suministros», respondió Ree, bajando de la rampa. Se volvió y le ofreció la mano a Beyla. Ella lo tomó y caminó hacia la cubierta de un barco humano sin una sola arma apuntada contra ella. En las semanas siguientes, el puesto avanzado en Gamma 9 creció, no en un ejército, sino en un refugio. Ree convirtió la bodega de carga del barco en una bahía médica adecuada, tratando quemaduras, fracturas y las heridas más profundas de la traición y el dolor. Beyla, para sorpresa de todos, se convirtió en su diplomática, no con amenazas, sino con historias. Habló de la visión de Liares de las canciones de Kuna Kelly, del sabor de la rara flor de cactus que florece de noche de Sara. Y lenta, cuidadosamente, los humanos comenzaron a verla no como una guerrera de un imperio odiado, sino como una mujer que eligió la misericordia por encima del poder. Una noche, mientras las lunas gemelas se elevaban sobre el cinturón de asteroides fuera de la ventana panorámica, reencontró a Beyla parada sola en la plataforma de observación, con el colgante descansando en su palma abierta. «Ahora lo están llamando el acuerdo», dijo, uniéndose a ella. «El acuerdo Gamma 9. Primera iniciativa de paz Kelly humana conjunta desde que comenzó la guerra». Ella sonrió débilmente. «La paz no es un tratado, Ree. Es lo que construimos todos los días». Él tomó su mano. «Entonces sigamos construyendo». Años después, los historiadores marcarían ese momento. No la batalla, no el escape, sino la elección silenciosa hecha en el silencio entre dos corazones como el verdadero punto de inflexión. Los Bert fueron rechazados. El dominio se fracturó. La coalición Terran colapsó por su propio peso. Y de las cenizas, algo nuevo echó raíces. Ree nunca regresó a la Tierra. Pero él no necesitaba hacerlo. Había encontrado su hogar. No en un lugar, sino en una persona. Y Beyla, ella nunca quemó un planeta. Pero ella hizo algo mucho más revolucionario. Ella ayudó a curar a uno. Años después de que la guerra se desvaneciera en la memoria, Ree y Beyla se pararon debajo de los hijos gemelos de una tranquila luna del desierto. Ya no es un campo de batalla, sino un jardín. Habían construido una casa con placas de barco recuperadas y arenisca. Sus paredes estaban llenas de estantes de textos médicos, poesía Kelly y dibujos infantiles que mezclaban huellas de manos azules y marrones en un alegre caos. Se casaron bajo un dosel tejido con enredaderas del desierto y metal a la luz de las estrellas, presenciado por antiguos enemigos que ahora se llamaban amigos. Su primer hijo, una hija con los ojos de Rese y el cabello blanco de Beyla, nació durante una lluvia de meteoritos. La llamaron Lyra en honor a la hermana perdida de Beyla. Siguieron dos más. Kalin, que podía coser una herida a los 6 años, y Meera, que hablaba 3 idiomas antes de poder caminar. La risa llenó su hogar junto con el ruido de pequeñas botas y el zumbido de las canciones de cuna cantadas tanto en Terran como en Kelly. Ree todavía se arreglaba raspaduras y fiebres, aunque ahora sus pacientes eran en su mayoría niños del vecindario y curiosas criaturas del desierto. Beyla enseñó formas de espada no para la guerra, sino para la disciplina y, a veces, solo por diversión. Persiguió a los niños por las dunas, fingiendo ser un temible señor de la guerra hasta que la abordaron en la arena, riendo entre dientes. Su amor creció no en grandes declaraciones, sino en momentos tranquilos. Cantimploras compartidas, historias nocturnas, manos juntas durante las tormentas.
Adoptaron a dos gemelos más huérfanos en las últimas escaramuzas de las guerras marginales y los criaron como propios, enseñándoles que la familia no era de sangre, sino de elección. En su 10º aniversario, Rhea le dio a Beyla un anillo forjado en el casco del Star Danka. Ella lo besó y le dijo, sigues siendo mi rebelión. Y cuando los extraños preguntaban cómo había llegado finalmente la paz a la galaxia, los veteranos simplemente sonreían y decían, ve a visitar al médico y a su esposa guerrera en Sol I-7. Mira cómo criaron a sus hijos. Así es como empieza. Su hogar se convirtió en un faro, no de poder, sino de posibilidad. Y todas las noches, sin importar cuán cansadas estuvieran, Rhea y Beyla se paraban en su porche, abrazados, viendo a sus hijos perseguir luciérnagas por las arenas rojas, soñando no con la guerra, sino con un futuro cosido con amabilidad, coraje y amor que cruzan las estrellas. Vestimenta adecuada. Entra. Entra. 15 minutos de explicación y consulta de vestuario más tarde. Isen vestía una camisa que casi le quedaba bien y pantalones que solo se veían un poco ridículos en su cuerpo humano. Yector también había brindado consejos no solicitados sobre el protocolo del consejo, la mayoría de los cuales se contradecían a sí mismos y todos los cuales Isen planeaba ignorar. Los niveles superiores de Kepler 7 se sentían como una estación completamente diferente. La transición de pasillos industriales funcionales a espacios administrativos pulidos ocurrió gradualmente, como caminar a través de capas de atmósfera de la realidad práctica a la ilusión refinada. La gravedad se sintió más fuerte aquí, mantenida en el estándar del consejo en lugar de las zonas variables de las secciones de trabajo. El aire olía filtrado y caro, procesado a través de sistemas de purificación que eliminaban no solo contaminantes, sino cualquier cosa que se pareciera al carácter. Los controles de seguridad lo escanearon con tecnología que hizo que su equipo básico de verificación de identidad pareciera un juguete para niños. Escáneres neuronales, lectores biométricos, probablemente algo que analizara sus opciones de desayuno y las juzgara con dureza. Un oficial de protocolo lo interceptó afuera de las cámaras del consejo. Un humanoide alto cuya especie Isen no pudo identificar y cuya expresión sugirió que la ropa prestada de Isen había sido evaluada y encontrada desesperadamente deficiente. Velo de contratista de seguridad, dijo el oficial de protocolo, haciendo que su título de trabajo pareciera una disculpa. El consejo está reunido. Se le anunciará cuando corresponda. Por favor absténgase de hablar a menos que se dirija directamente a usted. No haga contacto visual con los miembros del consejo a menos que ellos lo inicien. Párese en el área designada marcada en el piso. ¿Preguntas? Sí, ¿por qué estoy aquí? Ese no es el tipo de pregunta a la que me refería. El oficial de protocolo abrió las enormes puertas de las cámaras del consejo. Por favor, entre. La sala era circular, dominada por una mesa curva donde 12 asientos miraban hacia adentro hacia un área central para hablar. La mayoría de los asientos estaban ocupados por figuras que representaban diferentes especies y facciones políticas, todas vestidas con túnicas o uniformes que hacían que Isen fuera muy consciente de su camisa prestada y su cuestionable ajuste. La arquitectura fue diseñada para intimidar. Techos altos que hacían eco a las voces. Iluminación que de alguna manera hizo que todos en la mesa parecieran importantes mientras dejaba el piso de oradores expuesto y vulnerable. Y a la cabecera de la mesa en el asiento central que indicaba la autoridad que presidía estaba Sibra. Se veía completamente diferente a la mujer que huía con la ropa rasgada. Su cabello negro estaba arreglado formalmente en un estilo que probablemente tenía un significado cultural que Isen no entendía. Vestía túnicas que brillaban con tecnología incorporada, colores cambiantes que sugerían sistemas de comunicación activos o posiblemente telas realmente caras. Su porte irradiaba autoridad, el tipo de presencia que llenaba el espacio y exigía atención. Pero esas orejas puntiagudas eran inconfundibles. Esos ojos oscuros que lo habían mirado con cálculo desesperado en los pasillos de mantenimiento ahora inspeccionaban las cámaras del consejo con intensidad controlada. Isen dejó de caminar. Su cerebro intentaba reconciliar dos versiones de la realidad completamente incompatibles y fallaba espectacularmente en ambas. El oficial de protocolo lo anunció con incómoda formalidad. Contratista de seguridad Ethan Dell de la estación orbital Kepler 7. Todos los miembros del consejo se volvieron para mirarlo. Isen había experimentado una atención incómoda antes. Contrabandistas enojados, supervisores molestos. Esa vez insultó accidentalmente a una delegación comercial de Centaur pronunciando mal su saludo. Pero esto era diferente. Se trataba de una docena de poderosas figuras políticas que lo examinaban como un espécimen de algo inesperado y potencialmente problemático. Celiber se levantó de su asiento. Toda la cámara se calmó con una atención que sugería que su autoridad era lo suficientemente reciente como para llamar la atención fascinada en lugar de un reconocimiento rutinario. Honorables miembros del consejo, dijo, su voz transmitía esa misma calidad formal desde los pasillos de mantenimiento, pero amplificada por la acústica de la cámara en algo imponente.
Tengo una deuda de gratitud con este ser humano que brindó asistencia durante un momento difícil en el que necesitaba un paso seguro. Sus acciones demostraron los valores del coraje individual y la cooperación entre especies que este consejo busca promover en todo el espacio cartografiado. Varios miembros del consejo intercambiaron miradas que Isen no pudo interpretar. Sorpresa, definitivamente. Cálculo, probablemente algo que podría haber estado preocupado por una figura reptiliana cuya expresión era difícil de leer a través de las barreras de las especies. El contratista de seguridad Vale actuó sin conocimiento de mi posición o circunstancias políticas. Celiber continuó, dirigiéndose al consejo, pero de alguna manera haciendo que pareciera que estaba hablando directamente con Isen. Eligió ayudar a alguien necesitado, sin pedir nada a cambio, sin esperar reconocimiento ni recompensa. Tal carácter merece reconocimiento. Ella estaba siendo deliberadamente vaga. Isen se dio cuenta, sin mencionar la persecución, los equipos tácticos, la desesperada huida a través de los pasillos de la estación, simplemente enmarcándola como asistencia en circunstancias difíciles, lo cual era técnicamente preciso y omitía básicamente todo lo importante. En nombre del Consejo Galáctico, extiendo mi gratitud formal por su servicio a un representante electo durante un momento vulnerable. Sus acciones reflejan bien tanto su carácter como el compromiso de su especie con la ayuda mutua a través de los límites jurisdiccionales. Celiber sacó un chip de datos de su túnica y se lo entregó al oficial de protocolo, quien se lo entregó a Isen con visible renuencia. Por favor, acepte este elogio y el modesto reconocimiento financiero de su asistencia. Isen tomó el chip, su mente aún intentaba procesar el hecho de que la mujer a la que había ayudado a escapar aparentemente era lo suficientemente importante como para sentarse a la cabeza de la mesa del Consejo Galáctico. Gracias. De nada. No estoy completamente seguro de cuáles son las respuestas apropiadas aquí. Algunos miembros del consejo sonrieron, o al menos hicieron expresiones que podrían haber sido el equivalente de su especie a sonreír. El rostro de Celibiver permaneció formalmente sereno, pero algo parpadeó en sus ojos. Diversión, tal vez, o reconocimiento de que ambos estaban interpretando papeles que ninguno de los dos esperaba ayer. Su servicio está anotado en los registros del consejo, dijo Celibiver con finalidad ceremonial. Puedes volver a tus deberes, contratista de seguridad Val. El oficial de protocolo ya se estaba moviendo para escoltarlo, claramente ansioso por sacar al humano vestido inapropiadamente de la refinada atmósfera del consejo. Isen se dejó guiar de regreso hacia las enormes puertas, su cerebro finalmente se puso al día lo suficiente como para sentir todo el peso de lo que había tropezado. Había ayudado a alguien a escapar de la persecución anoche. Ese alguien resultó ser un líder del consejo, lo que significaba que las personas que la perseguían eran realmente audaces o realmente conectadas o ambas cosas, lo que significaba que accidentalmente se había involucrado exactamente en el tipo de situación política de alto nivel que había pasado toda su carrera evitando cuidadosamente. Fantástico, murmuró Isen mientras las puertas se cerraban detrás de él. Mi instinto ha oficializado. Y pasó de cuestionable a potencialmente fatal. El oficial de protocolo hizo una pausa antes de dejarlo en el puesto de control de seguridad. El consejero Celiber solicita una audiencia privada lo antes posible, dijo en voz baja, haciendo que la solicitud pareciera tanto una invitación como una orden. Su oficina se comunicará con usted con los detalles de la programación. Luego, el oficial de protocolo desapareció de regreso a los refinados niveles superiores, dejando a Isen solo con un chip de confirmación, ropa prestada que le dolía los hombros y la creciente certeza de que ayudar a Celiber a escapar había sido la mejor o la peor decisión de su vida, y probablemente no sabría cuál hasta que fuera demasiado tarde para importar. El supervisor de turno de Isen no estaba muy emocionado por concederle permiso 2 horas después de la citación del consejo, pero la frase obligaciones diplomáticas aparentemente tenía suficiente peso para superar las objeciones estándar. A media tarde, estaba de regreso en los niveles superiores, siendo escoltado a una sala de reuniones privada que daba al centro central de la estación a través de aluminio transparente reforzado. Celiber esperaba junto a la ventana. Sus túnicas formales del consejo fueron reemplazadas por ropas más simples que de alguna manera la hacían parecer más autoritaria en lugar de menos autoritaria. Ella se volvió cuando él entró, y por un momento ninguno de los dos habló. La mujer que corría por los pasillos de mantenimiento y el consejero que comandaba las cámaras diplomáticas existían simultáneamente en la misma persona, y la contradicción le dolía la cabeza a Isen. Entonces Isen dijo finalmente consejero. Esa es toda la promoción de huir de asesinos misteriosos a través de sistemas de ventilación. La huida fue lo primero técnicamente. La parte del consejero requería alcanzar la seguridad con vida, lo que ayudaste a hacer posible. Celiber señaló una silla cerca de la ventana. Por favor, siéntate. Deberíamos hablar correctamente. Antes de hacerlo, necesito saber algo. ¿Fue realmente importante el robo de pollo sintético ayer? ¿O todo mi trabajo ha sido cósmicamente inútil todo este tiempo? Ella casi sonríe. No sé nada de pollo sintético. Bien.
Yo tampoco, y estoy en paz con eso. Isen se sentó tratando de parecer relajado a pesar de que estaba teniendo una conversación privada con alguien que aparentemente ayudó a dirigir el gobierno interestelar. Entonces, audiencia privada, supongo que esto no es solo para agradecerme nuevamente por mi cuestionable juicio y mi impresionante mentira direccional. Celibra se alejó de la ventana, sus orejas puntiagudas captaban la luz de una manera que le recordaba a Isen lo diferente que se veía de los humanos a pesar de las similitudes. Necesito a alguien en quien pueda confiar, dijo directamente. Demostraste algo raro cuando me ayudaste sin saber quién era ni qué representaba. Demostré que tomo decisiones impulsivas con información insuficiente. Eso generalmente no se considera una virtud profesional. Demostraste juicio bajo presión y la voluntad de ayudar a alguien que lo necesitaba a pesar del riesgo personal. Celiber se sentó frente a él, sus ojos oscuros intensos. Ascender al liderazgo del Consejo implica considerablemente más intentos de asesinato que los materiales de orientación mencionados. Las personas que me perseguían por esos pasillos eran agentes de miembros del Consejo que preferían la cómoda corrupción del liderazgo anterior. Espera, ¿corrupción en el gobierno galáctico? Estoy conmocionado, devastado. Mi fe en las instituciones políticas está destrozada. Isen se recostó en su silla. Déjame adivinar, eres el candidato reformista que pone nerviosa a la gente poderosa. Candidato reformista que ganó las elecciones y necesitaba sobrevivir el tiempo suficiente para reclamar el puesto. Huía hacia la revelación pública. Una vez que anuncié formalmente mi agenda y tomé asiento en el consejo, matarme se volvió políticamente catastrófico en lugar de meramente conveniente. Me diste las horas que necesitaba. Entonces, ¿esos tipos tácticos que te perseguían eran qué? Concejales corruptos, escuadrón privado de homicidios. Porque parece que debería estar en contra de algún tipo de regulación. En realidad, hay múltiples regulaciones, por lo que estaban usando equipos sin marcar y canales no oficiales. La expresión de Celiber se volvió seria. Ahora enfrento peligros diferentes. Ataques políticos, enemigos que sonríen mientras conspiran, reformando sistemas que los poderosos intereses quieren preservar. Necesito un asesor de seguridad personal. Isen se rió. Una genuina risa de sorpresa que resonó en el aluminio transparente. Estás bromeando. Estoy calificado para investigar cargamentos robados, no para proteger a los líderes del Consejo del Asesinato Político. Mi entrenamiento en seguridad implica revisar manifiestos y ocasionalmente interrumpir peleas de borrachos. La amenaza más sofisticada que he manejado es un comerciante sentator que intentó contrabandear tecnología restringida dentro de textiles decorativos. Que las fuerzas de seguridad tradicionales piensan tradicionalmente en la protección. Guardias en las puertas, escáneres en los puestos de control, protocolos que los enemigos sofisticados entienden perfectamente. Celibra se inclinó ligeramente hacia adelante. Necesito a alguien que piense de manera diferente, que vea espacios entre los procedimientos oficiales, que tome decisiones en fracciones de segundo en los pasillos de mantenimiento que me salvaron la vida cuando los equipos tácticos entrenados no pudieron encontrarme. Eso fue suerte. Y conocimiento geográfico de 3 años de rutas de patrulla mundanas. Fue juicio, del tipo que necesito ahora. Cuando las amenazas políticas se esconden detrás de la cortesía diplomática y los intentos de asesinato se disfrazan de accidentes, la voz de Celiber tenía una convicción que hacía que la oferta imposible pareciera casi razonable. Puedo proporcionar capacitación avanzada, tecnología de seguridad avanzada, recursos que harían que su equipo actual parezca primitivo, pero lo que más valoro es el juicio que ya demostró. Isen observó cómo los barcos pasaban a la deriva por la estación a través de la ventana. Transportes comerciales y naves personales moviéndose a través del caos orbital organizado. ¿Por qué realmente ofreces esta gratitud? Cálculo político, algún tipo de prueba elaborada que estoy fallando en este momento. Quizás todas esas cosas. La honestidad de Celiber se sintió deliberada, cuidadosamente medida, principalmente porque el poder hace que la confianza sea casi imposible de verificar. La persona que me ayudó cuando no tenía poder demostró algo que mi posición ahora hace difícil de probar. Necesito aliados que decidan ayudar antes de saber qué puedo ofrecer. Eso es sorprendentemente sencillo para un político. Trato de reservar maniobras políticas para las personas que intentan matarme. Todos los demás merecen honestidad, incluso cuando es complicado. Hizo una pausa y luego agregó algo que podría haber sido humor. Además, las maniobras políticas me agotan y preferiría al menos una conversación por día que no requiera una elección estratégica de palabras. Isen consideró la oferta mientras catalogaba mentalmente las razones por las que era terrible. Estaría abandonando su vida sin complicaciones por una complejidad peligrosa, intercambiando robos de carga predecibles por amenazas políticas sofisticadas, dejando atrás 3 años de cuidadoso anonimato en una estación fronteriza donde a nadie le importaba su historia o sus elecciones. Periodo de prueba, dijo finalmente. Probaré la posición temporalmente.
Si no funciona, si soy terrible en eso, o decides que mi juicio fue un accidente único, o extraño la simplicidad de las investigaciones de pollos sintéticos, cualquiera de nosotros podemos alejarnos. Sin obligaciones, sin complicaciones políticas. El alivio de Celiber era visible, una ligera liberación de tensión que no había notado hasta que disminuyó. Acordado. Periodo de prueba, evaluación mutua, salida disponible para los dos. Inmediatamente cambió a algo más empresarial, levantando pantallas holográficas desde una interfaz montada en la muñeca. Deberíamos comenzar con la evaluación de amenazas. Hay 3 miembros del Consejo, estoy seguro de que se oponen a mis reformas. Sospecho que 2 más y al menos 4 facciones externas con interés financiero en mantener la corrupción actual. Esa es mucha gente que te quiere muerto o neutralizado políticamente. En realidad, es una mejora con respecto al mes pasado, cuando el número fue significativamente mayor. Celiber comenzó a resaltar figuras en la pantalla holográfica, construyendo una red de conexiones e influencias. La ventaja de sobrevivir a múltiples intentos de asesinato es que los enemigos obvios se eliminan a sí mismos a través de acciones fallidas. Las amenazas restantes son más sutiles, lo que las hace más peligrosas, pero también más predecibles. Isen se inclinó hacia adelante, estudiando la red de conexiones políticas que estaba mapeando. ¿Has pensado mucho en esto? He pensado en poco más desde que gané las elecciones. Mantenerse vivo requiere comprender quién te quiere muerto y por qué. El por qué suele ser más importante que el quién. Sacó registros financieros, patrones de comunicación, historiales de votación. Esta consejera se opone a mis reformas de asignación de recursos porque su familia controla las redes de distribución. Este quiere mantener las estructuras regulatorias actuales porque la aplicación de la ley expondría las operaciones mineras ilegales de su especie. Comprender la motivación ayuda a predecir el método. Pasaron las siguientes 2 horas realizando evaluaciones de amenazas y Isen descubrió que Celiber tenía una visión táctica que iba mucho más allá de la teoría política. Ella entendía las vulnerabilidades de seguridad, la interceptación de comunicaciones, la logística práctica de los ataques. Claramente había pasado un tiempo considerable estudiando cómo protegerse, lo que sugería que los intentos de asesinato no habían sido sutiles ni infrecuentes. Bien, dijo Isen cuando finalmente hicieron una pausa. Sorprendentemente, conoce los protocolos de seguridad para alguien que necesitaba ayuda para escapar por los pasillos de mantenimiento. Conozco la teoría. Demostraste práctica. Existe una diferencia entre comprender cómo funcionan los ataques y tomar decisiones instintivas que realmente salvan vidas. Celiber cerró las pantallas holográficas, por eso te necesito. Voy a arrepentirme de esto. Isen dijo, aunque ya estaba calculando mentalmente lo que necesitaría para mudarse a las instalaciones del Consejo. Mi vida pacífica revisando manifiestos de carga ha terminado oficialmente, ¿no? Completamente terminado. Odiarás partes de ella. Seré exigente. Y las amenazas serán lo suficientemente sofisticadas como para hacer que los criminales de la estación fronteriza parezcan encantadores en comparación. La expresión de Celiber se suaviza ligeramente, pero también estarás ayudando a reformar sistemas que afectan a miles de millones de personas en docenas de especies. Eso debería contar para algo. En realidad, cuenta mucho, lo cual es molesto porque estaba disfrutando de mi cinismo cuidadosamente construido sobre la política galáctica. Isen se quedó de pie, mirando el tráfico de la estación. ¿Cuándo empiezo? Mañana. Arreglaré cuartos cerca de las instalaciones del Consejo y comenzaré su proceso de autorización de seguridad. Celiber también se levantó, extendiendo su mano en el gesto humano de acuerdo. Gracias, Ethan Veo, por confiar en tu juicio 2 veces ahora. Él le estrechó la mano, su agarre firme y formal. Veamos si mi juicio se sostiene cuando las amenazas se vuelven más complicadas que dirigir equipos tácticos hacia las bahías de carga. Advertencia justa, podría ser terrible en esto. Si eres terrible en eso, lo descubriremos durante el periodo de prueba y nos separaremos profesionalmente. Si eres bueno en eso, ambos nos beneficiaremos de las decisiones tomadas en los corredores de mantenimiento cuando ninguno de nosotros sabía cuánto importarían. Ella soltó su mano, pero mantuvo contacto visual. De cualquier manera, estoy agradecido de que me ayudaras a escapar. Todo lo demás es solo ver a dónde conduce esa elección. A las 3 semanas de asumir su nuevo cargo, Isen había aprendido varias cosas importantes sobre la protección de un líder del Consejo con mentalidad reformista. En primer lugar, las amenazas políticas provocaban infinitamente más paranoia que los contrabandistas ebrios. En segundo lugar, la tecnología de seguridad avanzada era impresionante, pero no podía reemplazar el juicio humano sobre qué sonrisa diplomática ocultaba la malicia real. En tercer lugar, Celiber trabajaba aproximadamente 18 horas al día y consideraba que dormir era un lujo negociable, lo que hacía que protegerla fuera agotador de maneras que no tenían nada que ver con el peligro real. También había aprendido que ella tenía razón al necesitar a alguien que pensara de manera diferente.
Los protocolos de seguridad estándar habrían pasado por alto los dispositivos de escucha instalados en sus habitaciones usando credenciales de mantenimiento del Consejo, las trazas de toxinas introducidas a través de suministros de alimentos supuestamente seguros y los 3 intentos separados de comprometer sus sistemas de comunicación con malware lo suficientemente sofisticado como para eludir los escáneres convencionales. Este es el cuarto incidente adyacente de asesinato esta semana, dijo Eisen, examinando el chip de datos que había activado las advertencias de su escáner portátil. ¿Tus enemigos alguna vez se toman días libres, fines de semana, feriados religiosos? Esa oposición política no observa ARD, carta china, horarios de cartas chinas. Celibra estaba revisando documentos en su escritorio, aparentemente sin preocuparse de que alguien acabara de intentar introducir archivos corruptos en sus sistemas seguros. Además, este era relativamente poco sofisticado. La firma de cifrado coincide con intentos anteriores de la facción de operaciones mineras. Son persistentes, pero predecibles. Me alegro de que a uno de nosotros le parezca predecible el intento de asesinato. Sigue siendo novedoso y emocionante para mí. Ella levantó la vista de sus documentos, algo así como atracciones cruzando su cara. Usted se está adaptando bien para alguien que reivindica la experiencia en el sintético de pollo robo. Soy adaptable. Es mi mayor fortaleza o un signo de la relación psicológica de la flexibilidad. Eisen desechó el chip dañado en una unidad de contención que probablemente costó más que su salario del año anterior. Extrañaba los días en que la parte más emocionante de mi trabajo era presentar informes por triplicado. Su relación de trabajo se había convertido en algo más allá de los acuerdos de seguridad estándar. Celiber le consultó no solo sobre amenazas sino sobre estrategia. Buscando perspectivas de alguien sin formación política que veía las situaciones de manera diferente a los diplomáticos de carrera. Ella había revelado detalles sobre sus antecedentes, ascendiendo a través del gobierno regional, construyendo reputación a través de la competencia en lugar de las conexiones, sobreviviendo semanas de evasión mientras mantenía su campaña para el Consejo hasta que la votación final confirmó su posición. Eisen había compartido su propia historia a cambio, las razones por las que había terminado en estaciones fronterizas en lugar de seguir caminos convencionales. La satisfacción de resolver problemas prácticos en lugar de políticos. Descubrieron una compatibilidad que los sorprendió a ambos. Su porte formal ocultaba un humor seco que coincidía con el suyo. Su idealismo fue atemperado por el reconocimiento práctico del compromiso, y su confianza en él permaneció basada en el mismo juicio instintivo que él había ejercido en los pasillos de mantenimiento. Luego, los informes de inteligencia indicaron que la conspiración original estaba resurgiendo. Están planeando algo para la asamblea plenaria del Consejo de mañana, dijo Eisen, revisando las comunicaciones interceptadas a las que ahora le permitía acceder su autorización de seguridad. No es un asesinato silencioso esta vez. Ataque público, máxima visibilidad diseñada para parecer violencia aleatoria en lugar de asesinato político. Celiber leyó los informes con el enfoque tranquilo que había aprendido significaba que en realidad estaba profundamente preocupada. 30 sistemas tendrán representantes presentes. Galerías públicas llenas de observadores. Están apostando a que el caos les da cobertura. También apuestan por comprender los protocolos de seguridad estándar. Eisen sacó los esquemas de la Cámara del Consejo marcando posiciones y vulnerabilidades. Lo que significa que tenemos que pensar de manera no estándar. ¿Qué haría si quisiera atacar durante el caos máximo evitando las defensas normales? Pasaron horas planificando, coordinando con las fuerzas de seguridad del Consejo y reconociendo que los conspiradores habían estudiado los procedimientos oficiales. Eisen colocó equipos de respaldo en ubicaciones poco convencionales, monitoreó sistemas que los protocolos estándar ignoraron e intentó pensar como alguien que había pasado semanas cazando a Celibra por los pasillos de la estación antes de que llegara a un lugar seguro. La asamblea del Consejo comenzó normalmente, los representantes tomaron posiciones, Celibra presentó sus últimas propuestas de reforma con la pasión controlada que había ganado su elección. Eisen se paró cerca de su posición designada, escaneando la cámara con práctica paranoia, observando no solo amenazas obvias, sino espacios entre ellas. El oficial de protocolo se movió con demasiada precisión. El panel de mantenimiento mostró signos de manipulación reciente. La presión del aire cambió sutilmente, lo que sugiere un acceso de ventilación no autorizado. Cuando la falla del equipo inundó la cámara con humo oscuro, Eisen ya se estaba moviendo. Se colocó entre Celibra y las figuras blindadas que emergían del caos, la agarró del brazo y la empujó hacia la salida de emergencia que había explorado hace 3 días, específicamente para situaciones exactamente como esta. Su planificación de seguridad implica correr mucho por los pasillos, dijo Celiber mientras avanzaban por los pasajes que se llenaban de cierres automáticos. Es temáticamente consistente con la forma en que nos conocimos. Estoy construyendo una marca. Eisen activó los protocolos de seguridad que atraparían a los atacantes mientras permitían su escape.
coordinando simultáneamente con las fuerzas leales a través de su unidad de comunicaciones. Además, huir de las personas que intentan matarte es una estrategia de supervivencia consagrada desde hace mucho tiempo. El ataque colapsó espectacularmente una vez que las fuerzas de seguridad contuvieron las figuras blindadas y los miembros del Consejo fueron evacuados a salvo. Los conspiradores se habían basado en el caos y el conocimiento interno, pero el enfoque atípico de Eisen se había anticipado a sus tácticas específicamente porque había ignorado los procedimientos oficiales en favor de la paranoia práctica. Por la noche, la seguridad de la estación había arrestado a 3 miembros del Consejo y había descubierto redes financieras que los vinculaban con los intentos originales de asesinato. El escándalo era exactamente lo que Seliviver necesitaba para impulsar sus reformas. Exposición pública de la corrupción contra la que había estado luchando desde antes de las elecciones. Me salvaste la vida de nuevo, dijo Seliver más tarde, de pie en su habitación mientras la estación procesaba arrestos y continuaban las investigaciones en múltiples jurisdicciones. Esto se está convirtiendo en un patrón preocupante. Espero que sea un patrón que termine ahora que los principales conspiradores están bajo custodia. Eisen estaba exhausto, montando un choque de adrenalina que hizo que todo se sintiera un poco irreal. Aunque conociendo la política galáctica, probablemente haya una conspiración de respaldo esperando activarse. Probablemente varios. Se acercó a la ventana que daba a la estación, su reflejo visible en el aluminio transparente. Te pedí que te quedaras después de asumir el poder. Podría haber sido gratitud o conveniencia política o evaluación calculada del riesgo. Podrían haber sido todas esas cosas. Mencionaste que durante nuestra primera conversación real lo hice, pero verte protegerme mientras navegaba por situaciones imposibles resultó algo importante. Seliva se volvió para mirarlo directamente. El humano que me ayudó a escapar cuando no era nadie se convirtió en la persona en la que más confío ahora que dirijo el consejo. Tu ayuda con mi escape se transformó de un solo acto en la base de todo lo que siguió. Eisen se encontró con su mirada, viendo a la mujer desde los pasillos de mantenimiento y al consejero que comandaba Chambers simultáneamente. Ya no contradictorio, sino elogioso. Te ayudé a escapar sin conocer tu posición. Elijo quedarme ahora con pleno conocimiento de lo que eso significa. Eso tiene que contar de manera diferente. Cuenta como evolución. Desde la asistencia instintiva hasta la asociación deliberada, su expresión se suaviza ligeramente, mostrando algo más allá del cálculo político. Desde correr por los pasillos hasta permanecer unidos en los niveles más altos de poder. Cuando lo expresas así, suena casi digno en lugar de una serie de preguntas cada vez más cuestionables. Decisiones. Eisen sonrió, sintiendo la verdad de lo que ella había dicho. Aunque todavía extraño la simplicidad de la investigación del pollo sintético. A veces haré arreglos para que investigues el robo de raciones de proteínas durante tus próximas vacaciones. Considérelo una oportunidad de desarrollo profesional. Esa es la peor oferta de vacaciones que he recibido, lo que significa que es perfectamente consistente con todo lo demás sobre este trabajo. Se pararon juntos junto a la ventana observando cómo llegaban y salían los barcos a través de los patrones de tráfico orbital. 2 personas que se conocieron durante una huida desesperada, ahora se preparan para enfrentar batallas políticas por delante. La mujer que había huido a través de los pasillos, y el hombre que lo había ayudado a escapar, había sido transformado por las decisiones tomadas en momentos en que no sabía cómo completamente esas opciones sería remodelar su futuro. Así que Eisen dijo finalmente, lo que el mañana en la programación, más sesiones de consejo, maniobras políticas, la elaboración de propuestas de reforma que hacen que la gente poderosa incómodo. Todo eso, más al menos 2 sesiones informativas de seguridad y probablemente otro intento de asesinato por parte de la conspiración de respaldo que mencionaste. El tono de Seliva era seco, pero algo en su voz sugería satisfacción. Día estándar para alguien que intenta reformar el gobierno galáctico. Fantástico. Me encantan los días estándar que involucran intentos de asesinato. Eisen sintió que el peso de su nueva vida se asentaba en algo sostenible, desafiante, pero ya no imposible. Al menos lo estamos enfrentando juntos en lugar de mí. Solo te señala hacia las bahías de carga y espera lo mejor. Juntos funcionan significativamente mejor, coincidió Seliver. Tanto por el intento de asesinato como por la agenda de reformas. Y parado allí con vista a la estación donde todo había cambiado, Eisen se dio cuenta de que su instinto, el cuestionable juicio que lo había guiado a través de los pasillos de mantenimiento hace 3 semanas, lo había llevado a un lugar inesperado pero de alguna manera exactamente correcto. De contratista de seguridad a asesor del consejo, de ayudar a escapar a un extraño a estar al lado de alguien que le confió tanto su vida como su visión para cambiar los sistemas que afectaron a miles de millones. Su vida pacífica definitivamente había terminado. Pero lo que lo había reemplazado era infinitamente más complicado, más peligroso y más significativo que cualquier cosa que hubiera encontrado investigando carga robada en las estaciones fronterizas, lo que significaba que su instinto, a pesar de sus muchos defectos, lo había guiado bien. Tengo que ganar.